Buenas tardes. Una alegría enorme estar compartiendo esta séptima reunión científica y, bueno, sin tomarme ni un minuto más, le doy la palabra a la coordinadora de esta jornada, la doctora Ana Bonsignore, así podemos ya empezar a disfrutar de este interesante programa. Hola Ana, gracias. Hola Miriam, gracias. Bueno, gracias por invitarnos. La idea era mostrar el grupo nuestro, que es un grupo realmente interdisciplinario, donde hay clínicos, nutricionistas, licenciadas en nutrición, psicólogos, psiquiatras, y hasta tenemos el lujo de tener una odontóloga, y mostrar un poquito, tipo viñetas o tipo, que quede algo simplemente como para mostrar cómo trabajamos y cómo nos coordinamos, teniendo en cuenta que además de las disciplinas diferentes, tenemos diferentes personas en el grupo, que esto no es menor, y aparte de esto tenemos diferentes escuelas, o sea, venimos de diferentes lugares, y creo que lo que mejor nos caracteriza es el ensamble que hemos podido lograr a través de los años, con todas estas cosas diferentes para armar un todo y poder trabajar en conjunto en trastornos de la alimentación. Bueno, sin ir más, voy a tratar de compartir. Empiezo yo con Teria, que fue un pedido. Un segundito. Bueno, ya estoy con ustedes. ¿Qué son los TERIA? Son trastornos evitativos restrictivos de la ingesta alimentaria. En realidad, esto existe desde hace mucho tiempo, desde obviamente desde que uno tiene conocimiento como pediatra, y mucho antes también, los que nos antecedían, y no sabíamos muy bien a qué se refería con trastornos de la ingesta, qué pasaba. Eran pacientes que uno no tenía muy en claro qué era lo que les estaba pasando, pero sí sabía que les pasaba algo. Y a partir del 2013, en el DSM-5, empieza a aparecer como nomenclado, como diferenciado, cuáles eran este tipo de trastornos. ¿Qué signos de alerta tenemos que tener en la infancia ante la presencia, para preocuparnos por algunos comportamientos alimentarios de los pacientes? Son tales como evitar comer algunos alimentos por color o textura, no porque el chico no tiene ganas, no porque no quiere, no porque es un capricho, sino que no puede ingerir ese alimento. Suelen acumular comida en la boca, evitar tragarla, pueden saltear comidas, comer en secreto, esconder los alimentos, tirarlos, esto sobre todo cuando están muy presionados. La presencia de algunos síntomas físicos inespecíficos, como un dolor abdominal difuso. Bueno, la pérdida de peso sin una causa que lo justifique. Cuando uno nota que hay un aumento de la actividad física en los pacientes, que realmente complica o que no es lo habitual para ver en un chico de esta edad. Los cambios del estado de ánimo, como irritabilidad, las alteraciones del sueño, la crisis de llanto, la tosudez. Pueden incrementarse muchos miedos, o sea que por ahí no tienen que ver con la comida, pero sí que muestra una situación de un chico que está como en alerta, como no compensado, con dificultades para dormir, con dificultades, a veces se ponen medio hipocondríacos, empiezan a tener dificultades para las enfermedades, aparecen ansiedades, etc. ¿Cuáles otros signos más tenemos que ver? Los chicos en edad escolar pueden verbalizar que tienen preocupaciones por el peso y la figura. Esto ya iría más que teoría para otra cosa, que tiene que ver con la anorexia infantil. ¿Qué información recibimos de la familia? ¿Cuál es la reacción de los padres ante la conducta? Y sobre todo, cuando aparece tendencia al aislamiento, ahí sí ya es un signo de alerta, que después la doctora Mónica Sachs seguramente lo va a retomar, porque aparecen varias alteraciones desde el punto de vista de la conducta. En mayo, entonces, del 2013, se incluye en el DSM-5 como nuevo, pero de nuevo no tenía nada, como ya les comenté, y se manifiesta de forma muy diferente a otros trastornos de la conducta alimentaria. Lo primero que hay es que no hay alteración de la imagen corporal. Esta es la primera cosa que los diferencia. No hay distorsión, el paciente no tiene ningún deseo de bajar de peso, simplemente no puede ingerir el alimento por determinada causa.
Los pacientes entonces con TERIA no tienen nada que ver con lo que es anorexia, con lo que es bulimia y las características de cada uno. Esto es la definición del DSM-5, que es un trastorno alimentario, léanlo ustedes para no estar repitiendo, pero sí que lleva a varias cosas que son importantes. Lleva una pérdida significativa de peso, a una significativa desnutrición. Muchas veces hay dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Y hay una interferencia muy importante en el funcionamiento del psicosocial. El trastorno, obviamente que no se explica por una práctica asociada a nada cultural, y el paciente, una cosa que les quería comentar, que lo quise decir al principio y con todo este lío se me fue, es que tenemos TERIA también en los adultos, y es muy interesante, significativo, complejo para el tratamiento, y que a medida que el paciente va creciendo, digamos, va teniendo distintas complicaciones, que no solamente tienen que ver con el peso, sino que va cada vez complicándose más desde el punto de vista psicológico. Entonces, cuando el trastorno se presenta por sí, indudablemente se denomina como tal, y a veces puede aparecer en otras patologías. Por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno neurológico, un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico, puede aparecer. En ese caso, para ser considerado como tal, tiene que adquirir peso propio, o sea, tiene que provocar las suficientes alteraciones como para que uno pueda separarlo y decir que el paciente tiene tal patología y además un TERIA. Entonces, un poco es lo que les decía, la prevalencia es en chicos, aunque se puede ver en adultos. Y los adultos en general, no me pregunten por qué, porque no lo sé, pero la estadística, y se cumple en realidad, son generalmente varones en la edad media de la vida. Y generalmente van a una cosa de aislamiento, una cosa de obsesión, a una cosa de fobia. No hay generalmente que se encuentren grandes alteraciones a nivel de lo psicológico como aparecen las anorexias. No hay distorsión de la imagen, sí mucho deterioro físico y deterioro nutricional. Abajo se los quise marcar bien, que el TERIA no tiene nada que ver, no es una versión light de la anorexia. Comportamientos normales y patológicos en los chicos. Puede ser rechazo a la comida, ser selectivo, inapetente, apático, el picoteador, pero ¿cuáles son patológicos? Cuando se transforma en un rechazo rígido, cuando hay una selectividad de cualquier característica organoléptica, por ejemplo, color, textura, formas, etc. Miedo a atragantarse, síntomas físicos que son bastante frecuentes en los chicos, que pueden tener dolor de estómago, ahogo, náuseas, etc. Los comportamientos aparentemente anormales, pero normales no provocan alteraciones del crecimiento, en cambio en los patológicos sí aparece un crecimiento anormal. Fundamentalmente retraso de peso y talla, entre otras patologías. Y acá están los subtipos. El subtipo evitativo sienten una gran aversión sensorial a las características organolépticas de los alimentos, colores, texturas. Muchas veces lo que uno ha visto son chicos que comen un solo color, blanco, por ejemplo. Yo tenía una paciente que si no era blanco no comía. Y esto se ve en el adulto, con ingestas muy poco variadas, generalmente son fijas, frecuentemente tienen un montón de rituales que obedecen a un montón de pensamientos disfuncionales. El aversivo, que rechazan a comer por temor a atragantarse, a tragar, que presentan náuseas, vómitos, dolor. Generalmente estos pacientes han sufrido experiencias traumáticas o han visto a otro que tiene experiencias traumáticas. Se da en los adultos. Este es el que más frecuentemente se ve en los varones adultos jóvenes. Y aparece como un montón de temores, entre ellos es bastante frecuente la aparición de temor a las alergias. Tampoco sé muy bien por qué, pero es lo que se ve. El tipo restrictivo, que son chicos inapetentes, que no les interesa la comida, podrían vivir sin comer. Cuando son más grandes, manifiestan disconformidad con la imagen corporal, acá porque se ven flacos, tienen deseos de aumentar de peso,
tienen gran dificultad para alimentarse, aunque se esfuercen, no pueden comer. Lo que te dicen es que no pueden comer directamente. El mixto inicia el trastorno con la restricción y posteriormente desarrollan aversión. Y el Teria Plus es una mezcla, yo realmente no lo considero demasiado porque me parece como que está mezclado, algunas cosas de anorexia, otras cosas que no es una definición que esté bien especificada ni bien catalogada. Bueno, y les quise traer rápidamente algunas cositas que lo diferencian de lo que es la anorexia infantil, porque muchas veces teníamos confusión con esto, de teria con anorexia infantil. La restricción de la ingesta de alimentos es la definición de anorexia, sostiene un peso más bajo, hay un intenso temor a aumentar de peso, y hay alteraciones de la imagen corporal, total o parcial. La anorexia nerviosa infantil tiene varias características. Una, se da por igual en varones y mujeres. En el periodo agudo presenta mucha mayor gravedad que lo que presenta después de la pubertad. ¿Por qué? Por la propia labilidad de los pacientes, donde no hay discriminación de líquidos y sólidos, con lo cual muchas veces en el debut uno los tiene que internar porque el paciente aparece deshidratado. Y cuando no va a ser fácil encontrar cuál es la distorsión o alteración de la imagen corporal, que sí está. Generalmente cuando uno pregunta si tiene alguna alteración, va a decirte que no, pero cuando uno focaliza o localiza en determinado lugar, ahí es donde aparece la alteración de la imagen. Puede ser cualquiera, es diferente que el post-puber, digamos, porque ahí sí va a diferenciar, sobre todo las mujeres, en lo que es la parte sexual, etc. Acá no. Puede ser la cara, puede ser los brazos, puede ser cualquier parte del cuerpo. Y después, o sea, ¿cuáles son las dificultades que ofrecen estos pacientes? Los pacientes con TERIA son pacientes bastante difíciles de tratar, necesitan un grupo muy armonizado y muy compacto, digamos, para poder trabajar con ellos, porque los chicos se resisten al tratamiento, casi no quieren saber nada de cambio. Los adultos se resisten al diagnóstico, entonces mantienen conductas pasivas, inician tratamiento, van y vienen parece como los piquis de los chicos con el alimento, o sea, van y vienen por distintos grupos o por distintas personas o profesionales que no, es difícil atraparlos, digamos. Las familias no se identifican o subestiman la gravedad del problema pensando que es una tontería de la infancia. Y a menudo usan el enfoque, vamos a esperar un poquito, que crezca, que esto, y cada vez se va agravando más el cuadro. Y un equipo tratante sin un entrenamiento suficiente, que se muestra frágil, rápidamente es percibido por el paciente y la familia, se impacientan, se frustran, abandonan el tratamiento, y es muy difícil que uno pueda armarse objetivos muy realistas, ahora lo va a comentar Nancy, porque es muy difícil, uno no puede plantearse grandes metas, es como el trabajo de la hormiguita, hay que ir de uno en uno para poder llegar a lograr algo que este chico no pierda, por lo menos, que no aparezca con un déficit de talla, con un déficit de peso, con dificultades en el crecimiento, en el desarrollo, incluso en su parte cognitiva. Bueno, muchas gracias. Yo corto acá y la dejo a Nancy, que va a hablar de abordaje nutricional en TERIA. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, siempre me gusta iniciar esta charla de abordaje nutricional en TERIA, teniendo en cuenta que las consultas pediátricas, del total de las consultas pediátricas, el 25% se reportan como problemas de la alimentación. Pero solo de ese 25% de consultas vamos a tener del 1 al 5%, que lo vemos, que realmente son trastornos de la alimentación. El resto suelen ser percepciones erróneas de los padres sobre problemas de la alimentación de sus hijos que no existen, o dificultades alimentarias leves. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque las consultas realmente que nos llegan, tanto a los pediatras como a los nutricionistas,
son a veces, y si lo vemos en este cuadro, en esta investigación de Kirchner y Ren Chatur, vemos que realmente las consultas, hay demasiada demanda en las consultas y los problemas en realidad serían de un 1 a un 5% de esas consultas. Entonces, también para poder ir, digamos, diferenciando, tenemos que conocer las etapas evolutivas de la ingesta alimentaria. Porque, ¿qué ocurre? Es fácil cuando nos llega un pacientito con el diagnóstico ya de TERIA, pero tenemos que conocer, digamos, los hitos evolutivos de la ingesta cuando nos tenemos que dilucidar esas consultas que llegan por su propia cuenta a nuestro consultorio, y tenemos que dilucidar si se trata de un problema real de la conducta alimentaria o si es una de las etapas de los hitos alimentarios que nos pueden llegar a traer confusión. Sabemos que en el primer año de vida se manifiesta el estilo de alimentación del bebé, que es genético. Va a ser un bebé o inapetente o voraz, su conducta alimentaria ya viene predeterminada, y se influye mucho en la relación vincular que tiene con el cuidador, ¿verdad? Ese estilo alimentario. También aparece en el primer año la alimentación complementaria. En el segundo año se incluye el modelo de alimentación familiar. Ya hay rituales, horarios, el sitio en la mesa, y aparece en el bebé el no quiero, bueno, el chiquito, ¿no? Hasta los 2 años, el no quiero comer, pero se trata sobre todo de un juego. Tira los alimentos, no quiero. Hay neofobia a los nuevos alimentos, es decir, rechazo a probar nuevos alimentos, y es totalmente normal. Entonces, ¿cuántas veces tenemos las consultas de las mamás, que sus hijitos no comen nada, no quieren comer? Y realmente a veces no se trata de ningún problema, sino de la etapa evolutiva. De los 3 a los 5 años integra el modelo social de la alimentación con la guardería o la escuela. Entonces el chiquito va a recibir nuevos modelos, nuevas maneras, y aquí comienza la comida selectiva. Otra vez el no quiero esto o no quiero aquello, pero que obedece no a lo nuevo, como se dice en la endofobia, sino que obedece a sus propios gustos y preferencias. De los 6 a los 13 años es la etapa, como hablaba recién la doctora Busiñore, de los miedos, y todo se manifiesta a nivel digestivo. Todavía el niño no puede verbalizar bien lo que le pasa, por ejemplo, el afrontamiento a un nuevo colegio, a nuevas clases de distintas actividades, y lo manifiesta todo con el malestar digestivo. Me duele la panza, tengo ganas de vomitar. Entonces, también es una etapa o síntomas normales para esta etapa que a veces surgen dudas en la consulta, ¿no? Y que hay que poder diferenciar. Estos malestares digestivos, si son permanentes o no, si corresponden cuando tienen que afrontar determinada situación. Y aquí comienza el constructo de corporalidad. Tiene alrededor de los 7 u 8 años noción de su propio cuerpo. Si es voluminoso, cómo es, si es más delgado. De los 14 a los 18 años empieza el modelo alimentario social. Quieren comer solos, en su habitación, con sus amigos, no quieren comer determinadas cosas, son desafiantes, ¿no? Y empieza aquí la corporalidad, pero en relación al otro. Tengo las piernas gordas como tal, soy más gorda que tal, no lo que aparecía de los 6 a los 13 años, sino en relación a los demás. De los 6 a los 13 años es la propia corporalidad. Bien, teniendo en cuenta las etapas, entonces tenemos que diferenciar para un adecuado abordaje nutricional si esa consulta que tenemos, por ejemplo, si es por síntomas digestivos, si corresponden a la etapa evolutiva de la ingesta alimentaria, si, digamos, no son permanentes o se presentan ante cada situación estresante del niño, o de aquellos que se presentan en teoría que por lo general sí son permanentes. También la edad nos sirve mucho para diferenciar si se puede tratar de un trastorno alimentario o no, porque por lo general hasta los 5 años son normales estos comportamientos de rechazo, negación, de aversión, pero si se prolongan más allá de esa edad ya también es un ítem más que nos ayuda a hacer un diagnóstico más certero. Bueno,
Los comportamientos alimentarios como el piquifus, el comer caprichoso, o los que se presentan en la gnomofobia, tenemos que poder diferenciarlos de aquellos que responden a enteria, acá básicamente tomando en cuenta la edad, o los feeding disorder, que también, digamos, en los nenes, en los chiquitos, en los bebés, cuando tenemos realmente problemas en la alimentación, responden más a los problemas con el vínculo con el cuidador que a un problema en sí, que a un trastorno alimentario en sí. Son más que nada trastornos afectivos, ¿no? Con el cuidado. Bueno, entonces, el abordaje nutricional, en el abordaje nutricional, el entrenamiento familiar es imprescindible. Si no tenemos educación alimentaria nutricional hacia los cuidadores, hacia los padres, difícilmente, imposible directo trabajar con esta patología. Bueno, Irene Chatour en el año 2016 realiza una investigación muy importante y es la primera investigadora de la conducta alimentaria en niños que incluye en el tratamiento, digamos, la importancia que tiene las características del cuidador en relación a los niños, si es un cuidador tolerante, si es un cuidador que obliga, las respuestas de ese cuidador respecto a las conductas del niño, qué es lo que hace cuando el niño se niega, cuando el niño hace berrinches, cuando el niño tira la comida, y las características del entorno en que se realizan las comidas. Si los padres ambos están de acuerdo en cómo afrontar estas situaciones, si hay terceras personas, tíos, abuelos, que interfieren, que dan otros mensajes diferentes a los padres. Entonces, es muy interesante esta investigación que realiza y esta propuesta de tratamiento donde el cuidador, los padres tienen, digamos, un papel central en esa recuperación del niño. Cuando no logramos el entrenamiento familiar por diferentes dificultades, cuando no hay acceso a la educación alimentaria y nutricional porque se niega la situación, se trata de buscar referentes más allá de la familia directa que puedan contribuir al proceso terapéutico. Esto realmente hemos tenido que recurrir a esto en varios casos. Bueno, premisas para el abordaje nutricional, cuando recibimos al niño y a la familia. Primero tenemos que transmitir al niño confianza y seguridad en ese espacio terapéutico de los profesionales tratantes, porque es muy difícil para el chiquito que por lo general ya se ha recibido, digamos, a veces presión para comer de parte de sus padres, obligarlo a comer, o prometerle premios o castigos, es decir, todo de lo que es los recursos que se han valido los padres sin la orientación previa al tratamiento como para que comiera. Entonces, no debemos dejar que el niño sienta que este es un espacio más donde también va a ser presionado para comer. Entonces, se aclara y se reitera muchas veces que no va a ser obligado a comer, sino que se lo ayudará para que lo logre por sí mismo. Y por sobre todo para que logre disfrutar de la alimentación, que hasta el momento es torturante. Y los objetivos que se proponen se consensúan con el paciente y con su familia o sus cuidadores. Bueno, el proceso de rehabilitación nutricional tiene por objetivo, lógicamente como todo trastorno alimentario, restaurar el estado nutricional y regular el comportamiento alimentario, y siempre en el marco de un tratamiento interdisciplinario. Yo creo que si no hay cohesión en el equipo y en los objetivos que buscamos, es muy difícil salir adelante. No me voy a detener en la restauración del estado nutricional, sino en las características más específicas de los tratamientos para teria. Es un proceso muy lento, muy gradual, progresivo, personalizado. Yo creo que es hasta artesanal. Tenemos que buscar recursos para cada paciente diferente, ¿no? Las sesiones tienen que ser frecuentes, con espaciamiento progresivo y consensuado. Implementar mucho el juego. Pensemos que son muy chiquitos, ¿cómo llegamos? A través del juego, a través de comidas terapéuticas. Las estrategias de relajación, tanto para los padres,
como para los chiquitos, son muy importantes. Realmente fue muy enriquecedor para mí esta diplomatura en Mindfulness Eating que pude realizar y lograr, digamos, es decir, empoderar a los padres en herramientas para la relajación en los momentos de las comidas, es muy, muy provechoso. Y también en los chicos. Ahora, después les voy a contar algunas de las cosas que implementamos. Bueno, después las experiencias se replican en los ambientes familiares del paciente, a veces no es en la casa de convivencia con sus papás, con su familia, a veces es con una tía, con un abuelo, cuando se logra, digamos, un mejor rapport con ellos. Hasta que el niño puede alcanzar la autoexposición en condiciones internas favorables. ¿Qué significa esto? Si todo se planea, ¿no? Si él se decide a exponerse a un alimento, a intentar incluir ese alimento, tenemos que hacerlo en un día donde esté bien, donde no tenga que rendir alguna prueba de la escuela, donde no haya tenido una pelea con amigos, donde esté tranquilo. Bueno, se hacen acuerdos de tareas para desarrollar en la casa, tienen que ser muy precisas. Yo por lo general los hago trabajar con un cuaderno, entonces en el cuaderno anotamos qué alimentos se va a intentar consumir o probar o acercar, pegamos stickers, estrellas, bueno, a los logros que han tenido, se escribe en ese mismo cuaderno donde ellos también dibujan, se escribe la pauta, lo que se consensuó con la familia del niño, se lo repite en forma oral, es necesario mucho la reiteración y la explicación, mucho, y que quede por escrito. Bueno, y después que se haga el registro del consumo o no consumo de eso de la tarea que se consensuó, y también de las sensaciones y emociones que se desencadenaron entre el alimento y el acto de comer. Por ejemplo, este cuaderno también se puede usar con psicólogos, ¿no? Entonces, las nutricionistas podemos trabajar todas esas sensaciones que le desencadenó el alimento, en cuanto a veces el miedo al alimento, qué me va a pasar si lo como, el asco que me dio, y en el aspecto psicológico se trabajan también, con el mismo cuaderno, ese caudal de información, se puede trabajar en ambas áreas. Perdón, Bueno, Nancy, un minuto. Sí. Ya. Bueno, la rehabilitación alimentaria, entonces, siempre con técnicas de relajación, como les decía, no tengo tanto tiempo de contar, pero por ejemplo con los nenes tratamos de encontrar una canción de los juegos, de los dibujos que miren, que más les gusta, que sea tranquilizadora, que es decir, que se acople al momento de la comida que es tan tenso, alguna herramienta que les ayude a relajarse un poco. Esta rehabilitación alimentaria propuesta por Villalta y Ferrer de la Universidad de Barcelona, también por el doctor Ovidio Bermúdez, comprende un proceso de desensibilización primero, hablar con el paciente qué le produce el alimento que rechaza, poder, digamos, calmar un poco toda la tensión, acercarnos de a poco a ese alimento desde el imaginario, después de una exposición gradual en el consultorio, y para lograr una incorporación en pequeñas cantidades más tardíamente. ¿De qué me valgo? ¿Qué elementos para la desensibilización y exposición que hablábamos recién? En el consultorio, bueno, yo tengo modelos de alimentos, entonces lo que hacemos, vajilla, porque muchos no usan vajilla, lo que hacemos es armar platos. Les cuento con un pacientito que no arma platos, nunca pudo armar platos, sino que armaba monstruos en el piso con distintos alimentos. Imagínense lo que les significaba a ellos, ¿no? Otros hacen carreras, juegos, les cuesta muchísimo armar platos. En esta también tarea de desensibilización y exposición hacemos talleres de cocina. Este es un grupo de hace unos años que en realidad la dificultad que presentaban era la hiperselectividad.
fíjense que contentos cómo transmiten las emociones en el taller, se divertían. La dificultad aparecía cuando tenían que probar algún alimento nuevo, algunos no lo lograban, como Karina se angustió mucho, pero conocer el subtipo de teria es muy importante, lo que decía Ana hoy, porque es muy diferente enfrentarnos a un paciente que tiene solo hiperselectividad extrema, pero hiperselectividad, a otro que tenga aversión. Entonces, un modo fue hacer las manzanitas que se comían los pochoclos y dejaban las frutas. A la hiperselectividad era más que nada hacia frutas y verduras. Este grupito comía hidratos de carbono y carnes. Bueno, lo que se realiza en ambientes terapéuticos después pasa a la réplica en el hogar. Ahora, estas imágenes que les presento, fíjense qué diferentes. Estos chiquitos tienen teria, pero del tipo evitativo y aversivo. Entonces, no se hacen grupales los talleres de cocina o los encuentros de cocina. Otra gran dificultad que tenemos en lo público, yo en el hospital no puedo desarrollar este tipo de tareas, y veo la gran diferencia de cómo podemos hacerlo en privado que en lo público, ¿no? Pero con mucha mayor dificultad, con otro ánimo, no lo hacemos... Sí, perdón, pero está cumplido el tiempo bastante. Bien. Bueno, muy bien. Entonces dejo aquí para dejar un momentito después para las preguntas. Creo que ya, bueno, en adolescencia, bueno, ya no puedo llegar a esto. Termino aquí diciendo lo difícil que le resulta el tratamiento de teria, lo lento y lo paciente que debemos ser, y conocer los subtipos, que es muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nancy. Disculpame que te corte, pero no llegamos, sino. Bueno, a continuación la doctora Mónica Sack va a hablar de teria con aspectos psicopatológicos. La doctora Mónica Sack es una médica psiquiatra, pediatra del Hospital de Niños de muchos años, que trabaja hace muchos años en trastornos alimentarios. Mónica. Buenas noches a todos. Bueno, quiero agradecer la posibilidad de poder hacer este intercambio. Así como decía Ana y como decía la otra compañera, estos son cuadros que ya hemos visto en otros momentos y hemos trabajado en otros momentos. Lo que pasa que, desde mi punto de vista, a medida que van apareciendo cuadros psicopatológicos, el DSM-4, el DSM-5, los van incorporando y los van clasificando, digamos, y los van nominando. Pero estos son cuadros que han existido siempre y que quizás tenían otras denominaciones y que quizás estaban pensados desde otra óptica, ¿no? Yo les quiero compartir, antes de empezar con algunas cosas que me parecía interesante desde lo psicopatológico y de lo diferencial, y de cómo se puede pensar desde el punto de vista psicodinámico, algo de todo esto, les quería comentar algunos casos clínicos. El caso Juan. Juan tiene 4 años, es derivado porque se alimenta prácticamente con lácteos y muy poco sólido, solamente patitas. Esto pasa, las dificultades de alimentación de Juan pasan desde que era bebito prácticamente, pero están descartadas todas las patologías orgánicas posibles. Una de las cosas que me llama la atención cuando lo veo es que Juan no parece la edad que tiene. Cuando intenta hablar tiene dificultades para hablar y ha sufrido y tiene como una característica en su boca que le faltan unas piezas dentales y le da todo ese aspecto, un aspecto a su faz, es muy particular. Es un poco mímico. Realmente a mí me impresionó como un chico que podía tener un TGD o un espectro autista. No tenía mucho lenguaje. Y una característica que también me sorprendió es que a pesar de su edad se desprendió muy fácilmente de la madre
y se vino al salón de juegos conmigo a jugar. Su juego era muy rudimentario, no compatible con un chico de 4 años, y lo que también me sorprendió es que la única preocupación de ambos padres era, estaba ligada a la alimentación, si comía o no comía, y no a todas esas otras cosas, porque eran padres inteligentes, profesionales, y no a todas las otras cosas que yo estaba viendo y que me alarmaron muchísimo. A lo largo del tratamiento, porque me aceptaron traerlo a tratamiento, y a lo largo del tratamiento fuimos viendo algunas dificultades que tenía la madre para vincularse con el niño en la alimentación, y como que el padre era como mucho más flexible y más, digamos, empático, para llamarlo de alguna forma, con el niño. Lentamente empezó a poder comunicarse mejor y a poder plantear algunas cosas y a poder incorporar. El chico era sumamente inteligente porque estaban estos aspectos, pero había otros aspectos que mostraban su inteligencia, porque reconocía letras, podía escribir su nombre cuando tenía, es decir, cuando empezó a aprenderlo en el colegio. Pero lentamente empezó a mejorar. Pero bueno, su tratamiento se vio cursado por la pandemia y empezamos a trabajar con la cámara, como tratamientos vinculares con la madre. Él correteaba por la cocina de su casa y me iba mostrando cosas, y algo paradójico, que es esta cosa que generó en algunas familias la pandemia, que los vínculos se aproximaron un poco, hizo que él empezara a incorporar muchísimos más alimentos, cosa que me mostraba, porque los horarios que yo lo atendía eran bastante cercanos, tipo 2 de la tarde, 1:30, y él me mostraba lo que iba comiendo y lo que iba incorporando, ¿no? Como si yo era parte de esa situación vincular, familiar, junto con mostrarme, por ejemplo, el disfraz que le habían regalado de Hombre Araña para el cumpleaños y otras cosas, bien a la manera que sean los chicos pequeños en ese tipo de tratamientos a través de la cámara. Pero lo que yo fui viendo, y quizás con esto que vamos a hablar después, es que hay como un patrón que uno ve en estos chicos, que tiene que ver con lo vincular, como decían tanto Ana como la colega nutricionista, y con algo en el desarrollo, porque si bien no es típico esto, pero algo en el desarrollo de todos estos pacientes que yo he visto a lo largo de los años con estas dificultades, uno podría decir que algo en el desarrollo no estuvo de todo adecuado. Les voy a contar otro caso que también me parece, iba a contar 3, pero si no, no vamos a hacer a tiempo. El otro caso es un niño de 5 años que es derivado por una sala de internación. Me llama desesperada una mamá que me dice que le dieron mi nombre y que necesita que yo vea al chico. Era justo fin de año, porque el chico había estado internado en una sala de pediatría de un sanatorio conocido y no lo dejaban, no le daban el alta con la sonda, sino había un especialista en psiquiatría que lo evalúe y lo trate. Había tenido un atragantamiento con una media luna y desde ese momento había dejado completamente de comer. Obviamente se desnutrió, lo internaron, le pusieron una sonda nasogástrica y bueno, en esa situación, cuando empieza a estar mejor nutricionalmente, es derivado. Lo traigo porque es una situación sumamente curiosa, porque, bueno, con la urgencia, el diagnóstico que hicimos no era tan exhaustivo como quizás el que hago habitualmente antes de tomar un paciente en tratamiento.
Entonces, el diagnóstico se fue construyendo a medida que la urgencia iba transitando. Entonces, una de las cosas que me sorprendió es que, claro, yo había tenido una hermanita, y entonces vinieron a la primera consulta del paciente, el paciente con su sondita, la mamá con el bebé, con la bebé, el papá, toda la familia estaba en mi consultorio, y una cosa sorprendente era que el nene, a la manera de las anoréxicas que yo veía en el hospital, no tragaba ni su propia saliva. Iba correteando todo el tiempo al baño, a escupir, a escupir, a escupir. Les propuse iniciar un tratamiento, porque bueno, no había mucha alternativa. Y lo que fuimos haciendo, porque necesitaba ver cómo era el acto de alimentación, una de las sesiones él jugaba y otra sesión hacíamos un picnic familiar. Entonces ellos traían algo que a él le gustaba, y que obviamente los 2 primeros encuentros no comió, pero después lentamente se empezó a mostrar cómo era esa situación de alimentación en el juego, y empezaron a surgir cosas en relación a la alimentación. Surgió que la mamá tenía un problema importante para alimentarse, surgió cuando era joven, surgió que había tenido una hiperemesis cuando había estado embarazada, y una cosa que a mí más que el chico no había tenido nunca un trastorno de la alimentación, pero sí una cosa que era significativa, es que no había mostrado ninguna respuesta emocional al embarazo, es decir, de displacer al embarazo, o que la madre se internó para tener el bebé, y tampoco a la aparición de esa bebita. Pero claro, al mes y medio de la bebita termina la madre con él internada en un sanatorio. Trabajando todos esos aspectos, empezó en un mes prácticamente le sacaron la sonda, y empezó a comer con la misma actitud que tenía antes. ¿Por qué cuento esto? Porque a diferencia de lo que uno supondría, cuando uno trabaja con niños que tienen este tipo de dificultades, no es que es tan sencillo. A veces es muy difícil, porque justamente en estos casos se ven involucrados un montón de aspectos que hacen a la constitución de la pareja, que hacen a la constitución familiar, que hacen a la ubicación de ese niño en esa familia, en ese momento, en esa situación histórica en la cual aparece su vida en esa familia. Entonces me parece que son todos elementos que hay que tener presente, justamente para que cuando alguien piensa en hacer una derivación a un o psiquiatra, o psicoanalista, o psicopatólogo, o psicólogo, tenga presente estas situaciones, y que estas situaciones difícilmente son ajenas a ser pensadas desde múltiples aspectos y desde múltiples complejidades. Pero para poder pensarlas adecuadamente y trabajarlas adecuadamente, hay que tener en cuenta todas estas cosas, que cuando uno hablaba de anorexia en niños, uno pensaba todas estas otras cosas, ¿no? Que los niños en los primeros, que son dificultades que aparecen en los primeros meses, que tienen que ver con la persona que cumple la función nutricia. En alguna otra conferencia yo hablaba de que en lugar de eating disorders, como se llamaba los de las adolescentes, habría que llamarlos feeding disorders, pensando toda esta clasificación que hizo Irene Chatour. Es decir, que por ejemplo en castellano los tendríamos que llamar dificultades en ser alimentados, ¿no? En los púberes uno decía antes, ¿no? Que los trastornos de la alimentación no estaban relacionados con los signos del desarrollo, que en general tenían un comienzo más insidioso,
en mi experiencia también una evolución más tórpida. Cada vez que he trabajado con niñas púberes de 8 o 9 años que presentan un trastorno de la conducta alimentaria, porque se ven con panza, o se ven gordas, o algo en su aspecto, no están contentas, siempre fue muy difícil de ser tratado. Hay que tener Perdón, presente... Mónica, un minuto. Me toca ser odiosa, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que tener Un minuto. presente que puede haber factores genéticos y fisiológicos que pueden estar presentes en estos cuadros de TERIA y que hay que diferenciarlos, ¿no? Y que también hay otros trastornos emocionales con los cuales diferenciar, como la disfagia funcional y el globo histérico. Diagnósticos diferenciales. Hay que tener en cuenta aspectos sociales, que la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la práctica cultural y las creencias religiosas pueden afectar la alimentación de los niños. Que pueden ser comportamientos del desarrollo normal y problemas médicos subyacentes. Estas son todas formas que se hace diagnóstico con test, pero en realidad se conoce muy poca información acerca de cómo diagnosticar un TERIA. Yo creo que el diagnóstico es clínico. Los trastornos de ansiedad y el trastorno del espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, el déficit de atención con hiperactividad o no, pueden aumentar el riesgo de comportamientos de evitación o restricción de la alimentación. No es casual que el primer paciente que yo vi y les comenté tenía características como si fuera un paciente del espectro autista. También algunos casos diagnosticados como TERIA tienen inmadurez emocional, dificultades en el manejo interpersonal y ambiental, y los niños pequeños con TERIA pueden ser irritables y ser difíciles de calmar con la alimentación. Algunos autores mencionan, y yo estoy completamente de acuerdo, que hay una gran relación entre la depresión materna y el comportamiento alimentario, y la psicopatología que puede tener la mamá o el papá, el que esté ocupándose, porque bueno, ahora con las nuevas funciones parentales, el que esté ocupándose de la alimentación del niño o de la niña. También hay muchos padres que quizás han tenido una anorexia, una vigorexia o algo de eso, y también pueden tener hijos con estas dificultades. Bueno, muchísimas gracias. Acá les dejo un chiste que me parece bien a tono con esta situación, porque no sé si ustedes saben que a Mafalda no le gustaba la sopa. Entonces su mamá le trae sopa, y acá está ella con su cara de asco frente a la sopa, y le dice: le parecerá triste, Raquel, pero en momentos como este, mamá es tan solo un seudónimo. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica. Bueno, a continuación, las doctoras Clara Canán, que es médica clínica, médica nutricionista, y la doctora Narmata, que es médica pediatra especializada en trastornos de la alimentación, van a hablar de la misma enfermedad, distintas manifestaciones. Les paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, quiero agradecer la invitación. Nosotros vamos a hablar sobre la misma enfermedad, distintas manifestaciones. Voy a hacer un pequeño reconto según la clasificación del DSM-5. Clara, te bloqueaste el micrófono. Gracias por avisarme. Bueno, los trastornos alimentarios son una patología psicológica que se caracterizan por una alteración persistente de la alimentación y del comportamiento, que conlleva a una alteración en la absorción y en el consumo de los mismos, produciendo una afectación tanto a nivel físico como psicológico y social. Como ya sabemos,
es de origen multifactorial. Como nosotros vamos a hablar de patologías que no están incluidas dentro del DSM-5, lo que hicimos fue nombrarlas para que tengan una idea cuáles son las que están incluidas. Dentro del DSM-5 está incluida la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracones, pica, rumiación, el trastorno de eteria, que acaban de bien exponer mis compañeras, y otros trastornos alimentarios, de la ingestión de alimentos especificados, que antes eran trastornos no especificados como el TANE, que es la anorexia nerviosa atípica, que es aquella que cumple con requisitos de anorexia pero con un peso normal, y el síndrome del comedor nocturno, y otros no especificados. Este sería un cuadro comparativo como para tener en claro cuáles son los trastornos que estarían incluidos. La característica de los trastornos alimentarios en general son el control, ¿sí? El control del alimento, el control de las calorías, salvo pica, rumiación y teria. Dentro del apartado del DSM-5 se incluyeron justamente el trastorno de pica, rumiación y teria, ya que pueden aparecer en cualquier periodo evolutivo, no necesariamente en la niñez como se creía antes, y el trastorno por atracón pasó a ser parte del DSM-5, que son aquellos que tienen conductas de atracones, pero no compensatorias. Hablando de los otros trastornos, son aquellos que no son identificados como una enfermedad, no se dan diariamente y la consulta suele ser tardía. Estos no están dentro del DSM-5. Suele pasar inadvertido y quizás son aceptados socialmente como algo, digamos, habitual, normal, no llama la atención. Bueno, yo voy a hablar de ortorexia, que la ortorexia es una obsesión patológica por la calidad de los alimentos. Los mismos deben ser saludables. Tal es la obsesión que interfieren en su calidad de vida. Suelen eliminar grupos de alimentos que conllevan a un impacto negativo en la salud. Además, le dedican un tiempo de aproximadamente 3 horas para la planificación y elaboración de su dieta a nivel diario, y interfiere en lo cotidiano. Esta planificación suele ser excesiva y si no cumplen con lo autoimpuesto, le genera mucha culpa. Estas personas le dedican este tiempo con el objetivo de tener una alimentación saludable, no de perder peso. Dentro de esto podríamos encontrar quizás el veganismo, que son patologías que están socialmente actualmente aceptados, ¿no? Aunque también puede ser la alimentación vegetariana de manera estricta. Pero bueno, el objetivo acá no sería el descenso de peso, pero a nivel clínico sí tiene un impacto negativo, que sería una desnutrición secundaria a la carencia de los alimentos, ya sea desde el punto de vista de oligoelementos, de vitaminas o nutrientes esenciales. Puede producirle también debilidad y dependerá de qué tipo de alimentos vayan eliminando dentro de la vida diaria el impacto a nivel clínico y sus consecuencias. La vigorexia, en realidad, está relacionada con una alteración en la percepción de la imagen corporal. Acá la gran preocupación es porque ellos tienen una imagen de sí mismos débil, se ven pequeños y necesitan ganar masa muscular. Por lo tanto, suelen hacer mucha actividad física compensatoria con pesas, como para ganar
justamente músculo. A pesar de que quizás tienen un cuerpo muy grande, ellos se siguen viendo pequeños. Necesitan corroborar frente al espejo esa imagen y esa muscularidad que sigue estando en su organismo y tienen temor de perderlo. Para ello suelen hacer una dieta bastante restrictiva, con consumos de proteínas y bajo en hidratos de carbono, y consumo de anabólicos. Suelen ser, digamos, no suelen vestirse con cualquier ropa, le dan mucha importancia a la imagen corporal, y las complicaciones que pueden tener a nivel clínico son las secundarias a la dieta rica en proteínas y baja en hidratos, y a su vez el consumo de anabólicos que pueden producir un impacto a nivel hepático, a nivel renal y además hormonales. ¿Permanencia la vas a hablar vos, Anita, o te la digo yo? Sí, no, ahí estoy. ¿Sí? Bueno, hola. La importancia de estos diagnósticos, de estos otros trastornos alimentarios, es que, como lo dijo Clara, son subdiagnosticados y la mayoría tienden a llegar a la, digamos, a la cronicidad. Entonces, se pusieron muchos nombres a distintas cosas que por eso decimos es una misma enfermedad con distintas manifestaciones. La permarexia, que hay muchos nombres que aparecen, que no están en el DSM-5, pero que muchas veces recibimos nosotros derivaciones con estos diagnósticos de instituciones y todo, así que está bueno que más o menos veamos de qué se trata. En la permarexia se piensa que todo lo que se come engorda, todo, y puede ser un paso previo a la anorexia o bulimia porque tiene que ver con, por ejemplo, pacientes o adolescentes o adultos que prueban diferentes dietas permanentemente. Ya con más de 3 dietas realizadas para bajar de peso en un año es preocupante. Hay que empezar a pensar que puede tratarse un trastorno alimentario que está subyacente, ¿no? Cuentan calorías constantemente, analizando las etiquetas nutricionales obsesivamente, tienen una fluctuación de peso constante, por eso no nos va a llamar la atención de que sean bajo peso o que tengan un peso mayor. Y aparecen todas estas dietas mágicas, las dietas yo-yo, donde ganan más peso del que pierden por el efecto rebote. Y también son pacientes que consumen todo tipo de suplementos milagrosos, ¿no? Que bueno, tiene mucho que ver también con lo que sale en los medios de comunicación. Es un trastorno típicamente femenino para obtener los cánones de belleza de figura esbelta. Y a diferencia de la ortorexia, esta permarexia, son pacientes que se obstinan por el contenido calórico sin importarle la calidad nutricional de los alimentos. O sea, no le interesa la calidad como la ortorexia, pero sí la cantidad de calorías. La siguiente. También se habla mucho de la alcorexia, ebriorexia, druncorexia, lo van a ver de distintos nombres, donde hay una restricción de la ingesta alimentaria para compensar el consumo de calorías que le proporcionan las bebidas alcohólicas cuando salen, cuando hacen la previa. Es más frecuente en adolescentes, entonces es típico que antes de salir planifican la previa, pero durante todo el día o durante el fin de semana o días previos no están haciendo restricción para poder consumir, que saben que el alcohol tiene muchas calorías. Tienen conocimiento sobre la cantidad de calorías, pero no del equilibrio nutriente. Entonces se deja de comer para compensar con las calorías del alcohol. Y tienden a consumir snack y dulces para evitar el efecto deleterio inmediato de la ingesta de alcohol. La siguiente. También se habla, bueno, de diabulimia, que no está también en el DSM-5, pero es muy frecuente de ver cuando en pacientes que vienen con diabetes tipos 1 y requieren tratamiento crónico con insulina, estas pacientes habitualmente están con bajo peso. Y cuando se les restaura el tratamiento adecuado y lo nutricional adecuado, recuperan el peso, entonces saben que disminuyendo la dosis de insulina para bajar de peso, logran su objetivo,
porque cuando tengan la dosis adecuada y una buena recuperación nutricional, no están conformes con eso. Pero el tema es que, bueno, con estas bajas dosis de medicación pueden llegar a una cetoacidosis diabética, al coma, fallo renal, neuropatías, lesiones en retina, o sea que esto es muy grave porque a veces se presentan cuadros graves hasta la muerte. La siguiente. Bueno, esto era un poco para explicar también que habitualmente los pacientes que se colocan las insulinas inyectables, bueno, o manejan la otra insulina. La siguiente. Hay un término característico de algunas instituciones, ¿no? Que nos llega a nosotros, que un paciente con bulimarexia, con toque, no sé, es como un combo de muchas cosas, donde la bulimarexia son situaciones donde alternan situaciones de hiperactividad y restricción con atracones y purgas clásicas de la bulimia. Como factor desencadenante siempre es el ideal de belleza y la presión social por la delgadez, y puede presentar alteraciones metabólicas, cardíacas y hormonales. La anorexia, que no la tenía yo tampoco muy leída, pero bueno, se refiere más a hombres con mucho miedo, pánico a engordar, y se perciben gordos. Realizan excesivo deporte y restringen bastante, son los fits, que uno los ve todo el tiempo corriendo, haciendo deporte, cuidan mucho su alimentación, y la población vulnerable está descrita en bailarines, modelos, presentadores de televisión. La siguiente. Y también apareció este término, sadorexia, que para nosotros lo vemos en pacientes con anorexia o con bulimia que se autolesionan. Bueno, ahí salió este término, sadorexia, también conocida como la dieta del dolor. Procede de la anorexia, bulimia y ortorexia, pero combina el maltrato corporal y el empleo de métodos de adelgazamiento masoquistas. No sé si vieron en algunas películas donde algunas bailarinas se colocaban fajas para poder ir, fajas, pero al extremo de lastimarse y sacarse todo, cuando se saca el vendaje está todo sangrando la parte corporal de la panza, el abdomen, las piernas. También vemos muchas de nuestras pacientes que tienen muchas lesiones de corte de todo tipo. Entonces se emplean estos mecanismos para llegar a una delgadez extrema con severas consecuencias a las que puede llevar a la muerte. La siguiente. Y este es un tema, para tener muy en cuenta, que es la pregorexia, porque afecta a mujeres embarazadas. Estas mujeres embarazadas tienen una reducción del consumo de alimentos con el objeto de no aumentar demasiado, pero acá tenemos que estar alerta, que los médicos tenemos que ser muy claros en explicarle antes de que se embaracen que el aumento del peso de la embarazada depende, tiene que ver mucho con la formación de todos los tejidos que va a tener. La suma de los tejidos, O'Donnell había descrito en su primer libro de nutrición que la suma de todos los tejidos, el líquido amniótico, el feto, la placenta, todo, para que un embarazo llegue a término mínimo tenían que aumentar 12 kilos. Ahora los obstetras están pidiendo que aumenten 8, 9 kilos, ¿no? Entonces, este es un tema para que le expliquemos anticipadamente a nuestras adolescentes, a nuestros pacientes que tienen un trastorno alimentario, que en el embarazo se necesita ese peso para la buena gestación, la completa gestación y la buena nutrición del niño. Entonces la pregorexia son pacientes que dicen, no, yo hago ejercicio porque estoy avalada por el obstetra, porque me dice de que haga actividad física para que no aumente mucho de peso. Hay una obsesión por el aumento de peso, hay un rechazo por el cuerpo de la embarazada, y entonces tenemos embarazada de bajo peso con hijos de bajo peso, ¿no? Por eso llamo a la reflexión a los trabajadores de salud que esto hay que trabajarlo antes de que se produzca el embarazo. La siguiente. Bueno, entonces estos términos en realidad que no están en el DSM-5 porque no están muy claros, que se confunden unos con otros, tienen como subyacente un trastorno alimentario de base. Por eso está bueno que empecemos a investigar más y expliquemos en cada situación cuál es la nutrición adecuada que necesita cada etapa de la vida.
Muchas gracias, ahora seguimos con Brenda. Bueno, ahora la doctora en psicología, Brenda Murawski, va a hablar de la obsesión por el cuerpo y la alimentación. Brenda. Muchas gracias. La idea es poder saber cuál es el eje de estas patologías que fueron describiendo Clara y Ana. Y el eje central tiene que ver con esta obsesión sobre el cuerpo o la alimentación. Existen diferentes factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Una persona más expuesta a estos factores, más chances va a tener a futuro de desarrollar alguno de estos trastornos. Influyen factores biológicos genéticos en tanto a la presencia de determinados genes que se están estudiando, también circuitos neuronales y neurotransmisores. Por otra parte, va a ser importante los factores psicológicos, la personalidad, también ciertas características como baja autoestima, perfeccionismo, insatisfacción, intolerancia al malestar, la poca capacidad de poder afrontar los problemas, y va a haber un eje central que tiene que ver con la sobrevaloración de la alimentación o de la apariencia física. Para estas personas va a tener un rol muy importante cómo es su cuerpo, cómo es su aspecto físico y la alimentación que tiene. Y también están influyendo determinadas cuestiones socioculturales en cuanto a muchas burlas que se hacen en función de la apariencia de una persona, la presión a la que estamos expuestos para llegar a determinado ideal de belleza, y también aparece en nuestra sociedad esta sobrevaloración, ¿no? Cómo está asociado el éxito con determinado cuerpo y también con determinados patrones de conductas y de alimentación. Y muchas veces también observamos que en la familia aparece esta sobrevaloración, muchas veces historias de dietas, críticas acerca del cuerpo o cierta demonización de algún tipo de alimentos. Todos estos factores se van sumando en la vida de una persona y vamos a comenzar a ver que empieza determinada sintomatología. A veces esa sintomatología se va instalando muy de a poquito y no encontramos un punto previo. Pero otras veces sí hay un factor desencadenante, en donde la persona puede explicar que su vida era de determinada manera hasta que le sucedió algo y ahí comenzó a cambiar. ¿Qué solemos encontrar cuando vemos así como un corte abrupto? Cambios físicos en la pubertad o ciertos eventos estresores, separaciones de la persona o de los padres, mudanzas, muertes en la familia, abuso, en donde la persona trata de tramitar todas estas cuestiones poniendo el foco en los alimentos o en su cuerpo, y tratando de controlar la situación desde esa vía. Acá podemos observar un cuadro que nos permite analizar cómo surge y cómo se van manteniendo estos síntomas que aparecen. Va a haber ciertas creencias de la persona y ciertos pensamientos negativos en relación con el cuerpo o con los alimentos. Estos pensamientos van a aparecer en la persona y les van a generar mucha ansiedad, asco, vergüenza, y esto tiene una repercusión a nivel del cuerpo, con tensión muscular, pulsaciones altas. Entonces la persona va a comenzar a realizar determinada conducta con el propósito de que esta creencia desaparezca, de tratar de bajar el malestar. Por ejemplo, diciendo no voy a comer determinado tipo de alimento, porque tiene muchas calorías, porque me va a engordar, porque no es sano, o no voy a usar determinada tipo de ropa, porque me hace muy gorda, me hace muy delgado, voy a ir al gimnasio para estar más musculoso, para adelgazar, para controlar mi peso. Voy a evitar alguna situación social en cuanto hay determinada comida que sé que no voy a comer, o no quiero exponer mi cuerpo a ver cómo me van a criticar. Entonces, tenemos que tener como profesionales en claro esto, que los síntomas que tienen nuestros pacientes están tratando de ser la solución a determinados pensamientos y malestar que se les aparece en su vida. Ahora,
¿Cuál es el problema de esto? Que esas conductas muchas veces generan mucho más malestar. En un primer momento, la persona, ¿qué es lo que dice? Fui al gimnasio, me quedé tranquilo, voy a estar más musculoso. Dejé de comer determinada comida, dejé de comer papas fritas, estoy tranquila, voy a adelgazar, o es que estoy siguiendo un buen camino, voy por lo saludable. Entonces, en un primer momento, esa conducta les ayuda a bajar el malestar. Pero ¿qué sucede? No funciona a largo plazo. Al otro día o a las horas va a volver el pensamiento y digamos lo que yo le digo a los pacientes, si le hacemos caso a nuestros pensamientos, en definitiva no se van a calmar, nos van a pedir cada vez más, porque nos van a decir, bueno, papas fritas no, fritos no, pero la próxima hidratos tampoco. Cada vez esos pensamientos nos van a pedir mucho más respecto de nuestra conducta. Y así se va generando un círculo vicioso. Hay un ejemplo que yo realizo con los pacientes para que puedan entender cómo es que aparece en su vida la preocupación por el cuerpo, por la alimentación, en donde ahí vemos las bases biológicas genéticas, también las experiencias tempranas, la personalidad, los eventos traumáticos y también poder comprender, y es muy importante que el paciente comprenda, qué es lo que sostiene a la patología. Porque, digamos, no lo ven como un problema. Ellos cuando vienen a la consulta lo que dicen es, mi problema es que yo no quiero engordar. No ven la dieta como problema, la ven como solución. No ven ir al gimnasio obsesivamente como problema, lo ven como una solución. Entonces, que la persona pueda comprender qué es lo que está haciendo que cada vez esté más enfocada en este tema y que este tema sea lo más importante en su vida, es lo que nos va a permitir trabajar para la motivación, para cambiar. Nosotros vamos a pedir un montón de cosas que son complicadas para los pacientes, entonces tienen que estar seguros y saber que lo que estamos pidiendo está en relación con sentirse mejor, aunque al principio van a tener que vivir cierta ansiedad en este proceso y malestar. Ahora podemos pensar que cierta insatisfacción con el cuerpo es normal. ¿Qué adolescente no está insatisfecho con su cuerpo? ¿O qué persona adulta? Y por otro lado, hay ciertas conductas como ir al gimnasio. Uno diría, ir al gimnasio es algo saludable. Pensar en comer sano, ¿no? Incluir alimentos sanos, es saludable. Ahora, ¿cuándo esas cuestiones, esas conductas saludables o esa insatisfacción que es normal en toda persona, se convierte en un trastorno? Cuando empieza a aparecer un patrón rígido. Voy a definir que voy todos los días al gimnasio y aunque sea mi cumpleaños, aunque tenga una fiesta, aunque tenga una reunión, no voy a faltar. Hay ciertos alimentos que no voy a comer. Entonces va a haber un patrón inflexible. La conducta es esa y no se puede cambiar. Y el cambiar esa conducta o el pensar que eso no está sucediendo, que hoy tengo que faltar al gimnasio porque me siento mal, estoy resfriado, va a aparecer acompañado de mucha culpa, mucho malestar. Entonces ahí empezamos a ver que determinadas conductas se están convirtiendo en un trastorno. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes entonces están viviendo un montón de sensaciones negativas, como irritabilidad, culpa, ansiedad, tristeza, y lo tenemos que tener en cuenta para poder abordar estas cosas en un tratamiento. Hay algunas veces que el trastorno alimentario viene solo, otras con comorbilidad en otros tipos de trastornos. Dada la complejidad con la que nosotros trabajamos, va a ser importante el trabajo en interdisciplina, de varios profesionales trabajando a la par. Y lo que es muy importante esto de la interdisciplina es que no son profesionales aislados. A veces uno dice, bueno, voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra, voy con el médico, voy con el nutricionista, profesionales que ni se conocen entre sí. Los profesionales tienen que trabajar de forma conjunta, con conversaciones, con reuniones y pautar determinados objetivos comunes. Por ejemplo,
vamos a comenzar a incorporar determinados alimentos prohibidos para una paciente. En nutrición se va a trabajar de un aspecto, ¿no? ¿Cuál elegimos? ¿Por qué? Trabajar con todos esos pensamientos. Y en psicología, ¿cómo podemos trabajar con eso? Haciendo estrategias de relajación previa a la exposición de ese alimento, trabajar con la culpa que podría aparecer después. Entonces, esto va a ser importante. El objetivo de todos los profesionales es común para cada uno de los pacientes en cada uno de los momentos del tratamiento, y cada uno de estos profesionales, desde su área de experticia, va a intervenir para lograr ese objetivo. Y tenemos que tener en cuenta que la base del tratamiento va a ser el vínculo terapéutico que podamos generar con el paciente. Tenemos que tener empatía y demostrarle confianza de que va a ser difícil el proceso. Se va a exponer, por ejemplo, a un alimento prohibido, o le vamos a pedir que algún día falte al gimnasio. Pero eso nosotros lo estamos haciendo pensando en su bienestar futuro, y le vamos a enseñar las herramientas también como para poder tolerar el malestar mientras que está, digamos, combatiendo a sus síntomas. En psicología vamos a trabajar diferentes cuestiones vinculadas a los alimentos, a estos pensamientos en relación a estos alimentos y a la imagen corporal, pero también vamos a trabajar otras cuestiones como habilidades, autoestima, cómo se relaciona la persona con los otros, cómo resuelve los problemas, cómo regula sus emociones. Y para finalizar, me parece como muy importante tener en cuenta que la familia en este tipo de trastornos es un eje central del tratamiento, es un recurso principal que nosotros tenemos, y tenemos que trabajar con las familias para que comprendan que estamos frente a un trastorno, no es un capricho de la adolescencia, no es algo que con voluntad se solucione, sino que es un trastorno que necesita tratamiento, y la familia va a poder colaborar, brindando apoyo a esa persona, teniendo en cuenta todo el proceso y acompañándolo. Muchas gracias a todos por estar presentes, y también a la posibilidad de compartir el trabajo con todos ustedes. Gracias, Brenda. Bueno, si quieren, hacemos un espacio para preguntas. Vi ahí que había algunas cosas que quedaban como sueltas, sobre todo con Nancy, que no pudo llegar a hablar de adultos. Hay varias preguntas en el chat, ¿no? Me gustaría si pudieran expresarlas, o sea, si lo charlamos en el momento. Bueno, yo quería decir a Ana que me encantó realmente todo. Me pareció muy complejo, mucho más difícil de lo que uno supone, y lo importante de trabajar en equipo, ¿no? Porque realmente yo hago adultos, pero estas cosas muchas veces pueden aparecer solapadas en formas de comer diferentes, que cada vez vienen más chicas de 14 o 15 con este tema de veganismos o vegetarianismo, formas de comer nuevas que por ahí lo ven en Instagramers o en medios de redes sociales, y todas estas formas me impactaron ampliamente, todas las cosas que ustedes ven y cosas nuevas a través de, porque bueno, 3 o 4 años son más cosas de pediatría, pero nosotros en consultorio adolescencia y adolescencia tardía somos de ver bastante, y realmente, bueno, el tema del alcohol, el tema de la restricción, el tema de entrenar un montón, son cosas que vemos mucho, sobre todo en el secundario, el último año, el tema del viaje de egresados. Hay tanta cosa en la aceptación y en el tema, si no trabajamos en grupo es muy difícil. Me encantó todo lo que hablaron entre ustedes y desde ustedes, porque me parece fundamental el equipo, y la mayoría de todos los que trabajamos no tenemos equipo. Si no nos dedicamos a eso, es muy difícil cuando alguien nos pregunta
a dónde la mandamos, y no sabemos a dónde mandar al paciente realmente. Son muy pocas las instituciones que hacen un tratamiento integral, como ustedes dijeron. A veces es en instituciones y a veces no hace falta que sean instituciones. Los profesionales, la forma más fácil de manejarte en este momento es armar un equipo y coordinarte por WhatsApp. Es más fácil imposible. Ahí uno vuelca todo de la experiencia de lo que vio con el paciente y va volcando el otro profesional, el otro, discutimos, conversamos. Muchas veces se trabaja así. Sí, perfecto, sí. Abrí el micrófono, Nancy. Abrí el micrófono. Abrí el micrófono, ¿no podés? ¿Estás bloqueada? ¿Sí? A ver si puedo desbloquearte. Qué raro. Ah, ahí está. Ah, Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, quería poder transmitirles un poquitito con respecto al abordaje en TERIA en niños. Lo que también hacemos son encuentros para los padres o el grupo de WhatsApp donde permanentemente se comunican entre ellos y se alientan entre ellos y bueno, ponen fotos sobre sus hijos y los avances y las reuniones. No lo alcancé a decir, pero es muy importante poder sostener a la familia. Me quedó eso. Y me quedaron algunas. Sí, hubo varias preguntas sobre TERIA en adultos, que eso no se llegó a tocar. No lo llegué a tocar. Por ahí claro. si pudieras, aunque sea 2 frases, decir. Sí, bueno, en el adulto a veces es más fácil el abordaje porque contamos con su discernimiento y si está en el tratamiento con la voluntad como para llevarlo a cabo. Entonces me preguntaban sobre la exposición hacia los alimentos, que traté de contestar. Tiene que ser siempre el inicio con un mismo alimento durante muchos días, en muy pequeña cantidad. Me preguntaban sobre si que había que variar la forma de preparación, no, es decir, no es tan importante, sino que se pueda familiarizar con ese alimento. Y siempre de uno a la vez, siempre de uno a la vez, y trabajando el registro de emociones, de lo que sintió, y se va a trabajar en el aspecto psicológico y en el aspecto nutricional. Nancy, acá aparece una pregunta, ¿cuándo se aborda con los padres? ¿Es sin el niño? Bueno, por lo menos les cuento cómo trabajamos nosotros, siempre lo recibimos con los papás al chiquito, cuando está, digamos, cuando acepta quedarse solo, después trabajamos solo con el chiquito y terminamos la consulta otra vez con los padres y el pacientito como para poder acordar las nuevas tareas que vamos a hacer. Pero siempre el inicio es con los chicos y siempre a través de juegos y de actividades preparadas para ellos, que es muy difícil. Muy difícil. Al nene no le interesa en absoluto cambiar su manera de comer, en absoluto. Entonces lograr la motivación es difícil y hay que ser muy creativa. Yo digo que el tratamiento es artesanal, hay que pensarlo para cada paciente, ¿no? Con distintas estrategias. no, y me encantó eso también de aplicar a eso del picnic, esas cosas que haces. Me parecen que en los chicos es muy didáctico, porque la mejor manera es aprender desde lo diario, de ver cómo artesanalmente vos en el consultorio instalaste una lona, comidita, y lo que podrían hacer en el patio del colegio, lo hacen, y aparte vos ahí también registrás la relación de la comida de todos los que están en la familia, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Tan claro. Chiquitos. Me faltó mostrar un pacientito que compartimos con Ana B, de 6 años. Ana B soy yo, perdón. Ana B. Ay, de los códigos. Claro, la otra es Ana A. Ana A, Ana B. Entonces, bueno, no sabía que venían de otra ciudad, lo trajeron los papás engañados y llegó al consultorio y hubo que remar esa situación, porque en el consultorio le dijeron que bueno, que yo lo iba a ayudar a comer, bueno, fue muy difícil. Entonces, por eso digo que es artesanal el tratamiento pensado para cada chiquito.
y cuando vio los modelos de alimentos, que intenté acercarlos, retrocedía estancado, bueno, entonces hasta poder crear ahí un ambiente como para que pudiéramos mínimamente hablar, ¿no? Así que sí, difícil, pero siempre a través del juego, no hay otro modo. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, acá están, yo trabajo en pediatría. Se borró. Sí, muchas veces en la hostería hay que usar apoyo de sonda nasogástrica, porque los pacientes se desnutren seriamente. Sí. Hay otra pregunta. Sí, Sí, con respecto a frutas y verduras. Sí. sí. Por lo general, sí, la negación a la fruta y a la verdura es lo más común, y el abordaje, bueno, siempre es la aproximación. Por lo general, ni conocen qué frutas o qué verduras. Entonces, si son chiquitos, también tenemos el juego del supermercado, de la verdulería, empezar a conocerlos, ¿no? Cuando sienten mucha aversión, es esto de poder sentir la presencia de ese alimento arriba del escritorio, es tremendo, ni siquiera eso pueden tolerar. Entonces, es muy de a poco el avance que podemos tener, ¿no? Y entonces para llegar a incluirlo, primero es esto de la desensibilización que decíamos, el ver que el alimento puedo tolerar su presencia y no me afecta, y no me, bueno, es muy, muy lento, muy progresivo, a veces a través del dibujo, porque ni siquiera toleran un modelo de alimento, hasta llegar a la inclusión pasa tiempo. Dicen que quieran destacar la labor de las terapistas ocupacionales. Sí, es muy cierto, es muy importante poder contar en el equipo, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos una terapista ocupacional para internación, y sí, es muy importante, muy importante. O también el acompañante terapéutico en los momentos de comidas cuando la familia no puede contener. Realmente son profesionales que contribuyen muchísimo a la recuperación y al avance en el tratamiento. Bueno, yo no sé, Miriam, a ver, me parece que daríamos por terminado acá, ¿no? Sí, me parece por la hora. La Por verdad eso. Creo que en función del tiempo estamos en hora de despedirnos y probablemente programar alguna próxima actividad con un poquito más de tiempo para desarrollo tipo de jornada, circunstancias, sí, de sería muy circunstancias bueno. particulares donde, perdón, pudiéramos ir adquiriendo un poco más de herramientas para no demorarnos en la adecuada derivación a distintos equipos que después se van a encargar del abordaje, pero me parece que es clave y surge aparentemente de todas las manifestaciones en el chat esta necesidad de identificar estas situaciones que son difíciles para todos y de a poquito ir adquiriendo esas herramientas que permitan primero no demorar el diagnóstico y poder derivar adecuadamente a los profesionales encargados para su tratamiento. Así que las comprometemos para una próxima reunión en donde podamos tener más tiempo de trabajar, probablemente en alguna modalidad de taller o algo así. Casos clínicos, talleres, sería Exactamente, Claro, que nos exacto. permita un poco más el intercambio, a lo mejor ya de manera presencial también. Sí, porque ¿sabés qué? Me pareció muy interesante el hecho de la presentación de casos clínicos para que nosotros a través, porque una cosa es la definición, como ustedes dicen, el DSM, pero otra cosa es quién viene al paciente y lo que ustedes cuentan, cómo se les presentó y a qué edad. Eso es muy importante para nosotros para tener esa idea, porque una cosa es, bueno, no come blanco o come todo blanco o no tiene adversión a esto, a lo otro, y a lo mejor nosotros pensamos que, bueno, que a esa edad o lo que fuere, y está muy bueno entonces ya saber con quién, que esto encubre o está cubriendo algún trastorno, ¿no? Para derivarlo, como dice Miriam, a tiempo.
Yo, María Victoria, diría una frasecita final, que la línea entre lo que es normal y patológico es sumamente delgadita. Muy delgada, tal cual. Pero lo marca la imposibilidad de salirse de ese esquema. Exacto. Cuando el paciente tiene esa fijeza que no podés moverlo para ningún lado, ahí es donde realmente está el trastorno. Claro. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todas. Les agradezco y fue muy, pero muy linda la presentación. Muy grata y muy amena. Bueno, gracias a todas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.